Y vamos a ver propiedades de los límites, pero no sé si sí es cierto. Les acabo de enviar, bueno, un archivo en el grupo, que es con el que vamos a estar trabajando. Esta parte la trabajamos la semana pasada. Esta no sé si sí la revisamos. Yo creo que sí. Y creo que sí la revisamos. okay. Esta, creo que esta se les quedó de tarea. ¿O ya la revisamos? Sí. Sí. No, se quedó de tarea. ¿Se quedó de tarea? Sí. ¿Y el inciso A cuánto les dio? Sería 3. Ok, inciso B. 1. 1. Muy bien. Inciso C. 3. 3. Inciso D. También 3. 3. Inciso E. Punto 5. Ok. Un medio o punto 5. Entonces, esos pues fueron Un bastante medio. fáciles. Y pues no hay mucho que hacer cuando tenemos límites de ese tipo. El día de hoy vamos a ver lo que son cálculo de límites utilizando método de factorización. Ya más o menos les había explicado cómo funcionaba ese método la semana pasada y vamos a ver el método de racionalización. Entonces, bueno, antes de eso, vamos a revisar lo que son las propiedades de los límites. La primera propiedad nos dice, bueno, sean A y C dos valores reales, entonces tenemos que el límite de una función constante cuando x tiende a cualquier valor, en este caso A, es igual a C. Ay, perdón. Gráficamente, ¿qué me dice eso? Yo tengo mi función constante. Déjenme regreso. Yo tengo mi función constante y igual a 5. Entonces, sin importar cuánto vale x, el límite de esa función siempre va a ser 5. La función de color, ¿qué color le ponemos? De color morado. Ok, entonces, si yo les pregunto cuánto es el límite de f de x, de la función de color morado, cuando x tiende a 6, va a ser 5. Cuando x tiende a menos 5, va a ser 5. Cuando x tiende a 2, es 5. Cuando x tiende a menos 9, es 5. Cuando x tiende al infinito, pues sigue siendo 5. Y cuando tiende al menos infinito, pues va a seguir siendo 5. Entonces, esa es la característica que tiene esa primera propiedad. Sin importar a qué valor tienda x, como es una función constante, entonces el resultado de ese límite pues va a ser esa misma función constante. La siguiente propiedad nos dice, el límite de mi función x viene siendo la función identidad. Cuando x tiende a es igual a a. Entonces, dependiendo a qué valor tienda, va a ser el resultado de ese límite.
La gráfica de esa función, la función identidad, la voy a colocar de color rojo, es la gráfica de esa función. Entonces, si x tiende a 2, el límite de esa función es 2. Si x tiende a 5, el límite de esa función es 5. Si x tiende a menos 2, el límite de la función va a ser menos 2. Menos 4, pues va a ser menos 4. ¿Dudas con esas dos propiedades, chicos? No. Ok. Para las siguientes propiedades, lo que nos pide es definir dos funciones. Entonces, define el límite de la función f de x cuando x tiende a dice que es igual a L, y la otra función, el límite cuando g de x tiende, cuando x tiende a es igual a k. Entonces, ya que calculé esos dos límites de f de x y de g de x, ambos límites tienden hacia el valor a. Ahí es importante que tomen en cuenta eso. No pueden tender hacia diferentes valores porque entonces ya no puedo aplicar estas propiedades. Entonces se definen estas estas 6 propiedades restantes, que vienen siendo la suma, la resta, la multiplicación, la división, elevados a una potencia, donde la potencia tiene que ser par, y multiplicados por una constante, en este caso le llamamos C. Vamos a ver un ejemplo de todas estas propiedades. Yo voy a tener mi función. Voy a definir dos funciones. La primera de ellas va a ser f de x igual a 3x más 5. Y la función g de x va a ser igual a x al cuadrado menos 1. Entonces voy a calcular ambos límites. El límite de mi función f de x cuando x tiende a 2. Y voy a calcular el límite de g de x cuando x igual tiende a 2. Dijimos que tienen que tender hacia el mismo valor. ¿Cuánto vale el primero? ¿Cuánto vale el primero, chicos? El límite de mi función f de x cuando x tiende a 2, si mi función es 3x más 5. 11. 11. Ay, es que no se escuchó. Y de g de x cuando x tiende a 2. Es 3, ¿no? Va a ser 3. Ok. Entonces, a partir de estas, vamos a ver lo que es la propiedad 3, que es la suma de dos funciones. Si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 2 de f de x más g de x, lo que hago es como si lo separara. Es decir, primero calculo el límite cuando x tiende a 2 de mi función f de x, y a ese resultado le voy a sumar el límite de la función g de x cuando x tiende a 2. Ya calculamos ambos. El primero, límite de f de x cuando x tiende a 2, dijimos que era 11. Y a ese le voy a tener que sumar el límite de g de x cuando x tiende a 2, que dijimos que era 3. Entonces, esto me va a dar que el límite de f de x más g de x cuando x tiende a 2 va a ser 14. Algo similar pasa con la propiedad 4. Tenemos una diferencia o una resta, f de x menos g de x. Calculo el límite de f
y a ese le tengo que restar el límite de g. Entonces ahora tendría 11 menos 3 serían 8. Esa sería la propiedad número 4. Para la propiedad número 5 es la multiplicación. Es decir, quiero calcular el límite de f de x por g de x cuando x tiende a 2. ¿Qué es lo que hago? Límite de f de x por límite de g de x. Entonces tendría que multiplicar 11 por 3, que serían 33. Para la sexta es la división. Entonces, quiero calcular f de x sobre g de x cuando x tiende a 2. Calculo el límite del numerador entre el límite del denominador y lo que hago es dividir ambos resultados. Para este pues ya no puedo simplificarlo más. Queda como 11 tercios. Para las 7 nos pide calcular el límite. Vamos a trabajar con f de x. Pero esta tiene que ir elevada a una potencia par. Entonces yo la voy a elevar al cuadrado. ¿Qué es lo que hago? Es como si calculara el límite de f de x. Y una vez que lo haya calculado, lo elevo al cuadrado. ¿Cómo me queda? El límite de f de x cuando x tiende a 2 es 11, entonces quedaría como 11 elevado al cuadrado. ¿Y eso cuánto me da? 11 por 11. 121, ¿no? Entonces, esa sería la propiedad 7. La propiedad 8 es cuando... Ay, se me olvidó. 8. Cuando multiplicamos por una constante, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos el límite cuando x tiende a 2 de 4 multiplicada por f de x. ¿Qué es lo que hago? Sacar el 4 de mi límite. Entonces queda 4 multiplicada por el límite de f de x. X tiende a 2. Este va a ser igual a 4. Ahí, a 4. El límite de f de x vale 11. Entonces solamente lo multiplico y llego a que este va a valer 44. En la propiedad número 6 tengo que tener cuidado al utilizar esta propiedad. Pues si mi límite del denominador, que viene siendo g de x, es igual a 0, entonces pues no puedo ocupar como tal la propiedad. Tengo que garantizar que g de x en este caso sea diferente de 0. ¿Dudas con estas propiedades, chicos? Sí, ¿puedes repetir la última? Cuando multiplicamos una constante por f de x, lo que hago es sacar a esa constante del límite, entonces quedaría 4 por el límite de mi función f de x cuando x tiende a 2. Ya calculé el límite de f de x cuando x tiende a 2, que es lo primero casi que hicimos. Dijimos que era 11, entonces al 11 lo voy a tener que multiplicar por la constante que saqué. En este caso le di valor de 4. Multiplico 4 por 11 y llego a que el límite va a ser igual a 44. ¿Ok? Sí. ¿Dudas? ¿De dónde dijo que sacó el 4?
ese es el ejemplo, ¿no? En la propiedad le llaman C. Puede ser cualquier valor, ¿no? Incluso un número negativo, un número racional, un número irracional, ¿no? ¿Qué es lo que me facilita? Pues a lo mejor que yo no tenga que multiplicar este 4 por 3x más 5. Entonces tendría que primero a lo mejor multiplicarlo y ya después calcular el límite. Entonces se hace un proceso un poco más largo. Me facilita esas operaciones. Si yo solamente a mi constante la saco del límite, calculo el límite que es más fácil, 3x más 5, y ya el resultado lo multiplico por esa constante. Yo en este ejemplo le di valor de 4, pero como les dije, puede ser cualquier número real. Ok. Igual en la propiedad número 7, yo le di elevado al cuadrado, no necesariamente tiene que ser al cuadrado, pero sí tiene que ser una potencia par, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, ¿no? No puede ser una potencia impar porque la propiedad no garantiza el resultado para esas. ¿Dudas? No. Ok. Como les había dicho, pues ya habíamos trabajado con con el método de factorización. En la semana pasada les expliqué en qué consistía esto. Trabajamos con la función para recordar qué es lo que hicimos. X al cuadrado menos 4 sobre X menos 2 y dijimos que ese límite valía 4. Si nosotros lo evaluábamos directamente, cuando X tendía a 2, llegábamos a que era 0 sobre 0. A ese tipo de límites les vamos a llamar indeterminados, ¿no? Cuando tenemos un límite indeterminado, es decir, 0 sobre 0, lo que hacemos es recurrir a diferentes técnicas, como puede ser factorización o racionalización. Para el método de factorización, lo que hicimos es al x al cuadrado menos 4 expresarlo como el producto de dos binomios conjugados, x más 2 por x menos 2. Si ustedes realizan esa multiplicación, llegan a que el resultado es x al cuadrado menos 4. Entonces aquí lo que hicimos fue factorizar. En la parte del denominador pues lo volvimos a escribir como x menos 2. Entonces, como teníamos en el numerador multiplicando a x más 2 por x menos 2, yo puedo eliminar. Recuerden que solamente puedo eliminar los términos si estos se están multiplicando o se están dividiendo, ¿no? Si se están sumando o restando, pues no puedo realizar como tal, no puedo eliminar términos semejantes o reducir términos. Entonces, tengo aquí al x menos 2 en el numerador y al x menos 2 en el denominador. Los elimino y solamente me quedo con el x más 2. Y a este sí le puedo calcular directamente el límite sin tener ninguna indeterminación. Sustituyo el valor, quedarían 2 más 2 es igual a 4. Por eso decíamos que el límite de esa función x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, cuando x tiende a 2 es igual a 4. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Esto es lo que ya habíamos visto la semana pasada. O ya les había platicado un poquito de este tema. ¿Dudas? No. Ok. Entonces aquí es importante que recuerden los diferentes métodos para factorizar y lo que siempre se busca tanto en el método de racionalización como el de factorización es eliminar a un término, ¿no? Esto para que nos facilite o a la hora de que yo evalúe directamente no tenga un límite indeterminado. Entonces siempre hay que buscar factorizar y eliminar con algún término. El siguiente ejemplo es x menos 9, el límite de x menos 9 sobre la raíz cuadrada de x menos 3 cuando x tiende a 9. ¿Qué es lo que pasa con este? Entonces yo tengo que el límite cuando x tiende a 9
X menos 9 sobre la raíz cuadrada de X menos 3. Si yo lo evalúo directamente, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto me sale? X lo sustituyo por 9, sería 9 menos 9 sobre la raíz cuadrada de X, que sería raíz cuadrada de 9, menos 3. Esto que va a ser igual, 9 menos 9 me da 0, sobre raíz cuadrada de 9, que sería 3 menos 3. Entonces llego a un límite otra vez indeterminado de 0 sobre 0. ¿Ok? Entonces, cuando tenga una raíz, lo que voy a hacer es utilizar el método de racionalización y voy a multiplicar por algo que le llamamos conjugado. ¿Cómo calculo o cómo determino ese conjugado? Pues va a ser el término que tenga la raíz y al signo lo voy a cambiar. Si es negativo, lo pongo positivo. Si es positivo, lo pongo negativo. Entonces, me quedaría algo así. El límite cuando X tiende a 9 de X menos 9 sobre la raíz cuadrada de X menos 3. Lo voy a multiplicar por raíz cuadrada de X más 3 sobre raíz cuadrada de X más 3. Este queda así. Este así. Y esta queda así. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar estos términos. En la parte del numerador lo voy a dejar expresado como está. No voy a realizar la multiplicación. X menos 9 y por la raíz cuadrada de X más 3. En la parte del denominador sí voy a realizar la multiplicación. Recuerden que cuando multiplicamos binomios conjugados, basta con que yo realice esta multiplicación. Raíz cuadrada de X por raíz cuadrada de X y menos 3 por más 3. ¿Esto por qué? Porque cuando yo multiplico raíz cuadrada de X por el 3, me va a quedar 3 raíz cuadrada de X. Y cuando multiplico el menos 3 por la raíz cuadrada de X, pues me queda menos 3 raíz cuadrada de X. Entonces, esos dos términos que quedan en medio se eliminan, por lo que solamente me quedan los de los extremos. Raíz cuadrada de X por raíz cuadrada de X, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da, chicos? No sé, tal vez 2 raíz cuadrada de X. No. X por X, ¿cuánto da? 2x. ¿En serio? X por X. Al cuadrado. Es al cuadrado. X al cuadrado. Entonces es algo similar. Si tengo raíz cuadrada de X por raíz cuadrada de X, pues me va a quedar raíz cuadrada de X al cuadrado. Pero aquí se supone que la raíz cuadrada y el cuadrado son operaciones inversas. Entonces esta se elimina con esta.
Menos 3 por más 3 me va a dar menos 9. Entonces, en la parte del denominador me va a quedar x menos 9. Entonces, esto es igual. En la parte de arriba, me falta el cuadrado, x menos 9 por la raíz cuadrada de x más 3. Y en la parte del denominador dijimos que quedaba x menos 9. Aquí me falta ponerle la raíz cuadrada. Y aquí entonces yo voy a poder eliminar este término con este otro. Y el límite que yo estaría calculando sería el de la raíz cuadrada de x más 3, que es el término que me está quedando. Ok, y este va a ser igual a la raíz cuadrada de 9. Ay, ¿por qué no quiere contar? Raíz cuadrada de 9 más 3. Cálculo la raíz cuadrada de 9, que es más 3. Entonces, el límite de esa función va a ser igual a 6 cuando x tiende a 9. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? No. Ok, bueno, esos son los dos métodos con los que vamos a estar trabajando el día de hoy. Les voy a pedir, realicen el siguiente. Esta parte. Los siguientes límites, por favor. En el primero, si ustedes lo evalúan directamente, ¿cuánto les da? Recuerden que siempre tienen que evaluar directamente. A partir de eso, ustedes ya van a poder decidir si, como que dice, el límite sale luego, es decir, te da un número real, el cual no sea indeterminado como 0 sobre 0. Si te da 0 sobre 0, entonces busca la opción de que sea factorización. Y si tiene una raíz, pues buscar la opción de racionalizar. Tomen en cuenta también lo que son las propiedades que vimos cuando tienen una función constante, cuando se están multiplicando y cuando tienen una potencia, ¿no? Entonces, esos son los 5 ejercicios que quiero que trabajen, por favor. Mientras les voy a pasar lista. A martes me parece que el día miércoles, perdón. Si tienen alguna duda, de todas formas los vamos a resolver uno por uno para que pues queden un poquito más claros, ¿ok? Ok. Nos vemos, chicos, que estén bien. Vale, se cuida, profe. Dios. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Dios.